os he dicho que soy yo. Si pues me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de cuantos me diste, no he perdido a nadie. Entonces algunos se acercaron, echaron las manos sobre Jesús y le asieron. Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿damos con la espada? Simón Pedro, uno de los que estaban con Jesús, echando mano desenvainó la espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja derecha. Se llamaba el siervo Malco. Sabemos por otro pasaje del Evangelio poco anterior en la última cena, que Jesucristo estuvo hablando, esta vez sí irónicamente, que cuando le prendieran a él, que ya entonces cogerían las espadas. Y entonces lo interpretaron al pie de la letra los apóstoles, y él entonces dijo: basta, porque estaba hablando irónicamente, es decir, cuando desaparezca mi presencia visible, que sensiblemente os consuela, cuando desaparezcan los consuelos en la vida espiritual, entonces agarraréis las espadas. Os empezaréis a fiar de lo humano. Y así fue. Sabemos que tenían por lo menos 2 espadas, y justo esas 2 espadas se las llevaron Pedro, Santiago y Juan. Es curioso ver que Jesucristo, que no era favorable a que poseyeran armas, lo había tolerado. Y esto nos da a entender otro detalle, que Jesucristo tenía la prudencia de no corregir absolutamente todo, sino cada cosa en su momento y lugar, y saber tolerar hasta el momento oportuno. Jesús sabía que tenían espadas y se las habían llevado ahí para supuestamente protegerle. Y los primeros que hablan son los hijos del trueno, Santiago y Juan Evangelista. Señor, ¿damos con la espada? Por lo menos estos pidieron permiso, pero hubo uno que tenía la otra espada y que de permiso nada. Ese inmediatamente sacó la espada y empezó a dar mamporros. Aquí me vale para explicar también que no es buen refrán el que dice así: más vale pedir perdón que pedir permiso. Es decir, yo, sin que la superiora lo sepa, hago lo que quiera y después si me pillan, ¡ay, perdón! Porque para hacer mi voluntad es mejor pedir perdón, es decir, ya la cosa se ha hecho, me salí con la mía, que pedir permiso, no vaya a ser que me digan que no y entonces no hago lo que yo quiero. Así que Juan y Santiago por lo menos pidieron permiso. Y Dios, Jesucristo, no se lo dio. Pero Pedro era del refrán. Simón Pedro, uno de los que estaban con Jesús,
echando mano antes de que Jesucristo dijera no, ni se os ocurra. Fíjense que tuvo que ser rápido, Echando mano, desenvainó la espada e hiriendo al siervo del sumo pontífice. ¿Qué son esas dos espadas? Son las dos armas a las que recurre el que no se fía de Dios. Son las dos armas a las que recurre el que se apoya en puros medios humanos y no en lo sobrenatural. Son la espada de la agresividad y la espada de la desobediencia. Esas son las dos espadas que tenemos todos en algún sitio de nuestro hábito, escondidas. La espada de la agresividad. Esta espada la pueden tener cualquier persona, pero diríamos la que más fácilmente puede caer en la tentación es la persona que tiene la autoridad. Y luego la otra, la espada de la desobediencia, todos la tienen como tentación para cogerla, pero más es propio de tentación de súbditos. Y esa espada de la agresividad o de la desobediencia son espadas con las que nosotros defendemos nuestras ideas, nuestros juicios, nuestras maneras de obrar en contra de la voluntad de Dios manifiesta. Si puedo, uso la espada de la desobediencia. Y si me pillan o no me salgo con la mía, entonces uso la espada de la agresividad. Mas Jesús, respondiendo, dijo: dejadles, no haya más. Y tocando la oreja del siervo, le sanó. Entonces dijo Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. Esa espada que crees tú que es la salvación para salvarme a mí, que antes los tiró a todos por tierra. ¿Esa espada crees que lo va a solucionar todo? ¿Va a solucionar todo la espada de la riqueza, de la seguridad, del tener de todo sin que me falte nada, del estar rodeado de personas que me manifiestan su afecto? Y para conseguir esas espadas estoy dispuesto a alejarme de lo que realmente me salvaría, que es el asistir puntualmente a todas las distribuciones, el confiar en la palabra de Dios a través de la obediencia. Eso lo desprecio, como los poderes de Jesucristo, los desprecio. Pienso que Él no es capaz de protegerme, que en los momentos difíciles Jesús se va y entonces echo mano de las espadas. Y creo que me voy a morir si no saco la espada. Mete la espada en la vaina, pues todos los que echan mano a espada morirán. ¡Qué cierto! ¿Cuántos
con muy buenas intenciones, usando la espada, al final la espada los mató a ellos. Uno por el apostolado, rompió todos los esquemas, rompió todas las cautelas, se puso a hacer apostolado al máximo, dejó la oración, dejó la obediencia, dejó todo y al final dejó también dejando el hábito. Y con esa fiebre de activismo también nos puede atacar a los que están en clausura. Todos los que echan mano de la espada de la desobediencia y de la agresividad, a esa misma espada morirán. Es un suicidio. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, a mí me gusta a veces meditar, ¿qué hubiera pasado si lo que no pasó hubiera pasado? O sea, por ejemplo, si Jesucristo hubiera pensado, mira este Pedro, ¿cuántas veces ya? Pues ahora yo me voy a quedar con los brazos cruzados. No le voy a decir nada, estoy harto ya de este Pedro que está siempre metiendo la pata. Ahora voy a dejar que la espada se lo trague y no voy a decir nada. A ver, Pedro, ¿qué haces contra 50 personas? A ver. Y Juan y Santiago ni se os ocurra, pero ese que se ha adelantado porque prefiere pedir perdón antes que permiso, déjenlo solo. ¿Qué hubiera pasado? Que el primer papa no hubiera sido papa. Lo hubieran matado antes. Eso es a lo que estaba condenado Pedro con su espada salvadora, a morir. Y Jesucristo, quitándonos la espada, precisamente nos salva de esa espada. Y nosotros, cuando nos quieren quitar la espada de la desobediencia, forcejeamos y sacamos la otra espada de la agresividad para defender la espada de la desobediencia. Pero no te das cuenta que te están quitando o intentando quitar la espada por tu bien, porque te vas a cortar. Como una persona que está loca y está que se va a hacer daño a sí misma y por caridad se echan encima de ella, la agarran y si es preciso hasta la atan por su bien. Mientras que la persona que ha perdido el juicio cree que todos son sus enemigos, porque le quieren quitar sus espadas. No acertamos a saber cuáles son nuestros enemigos. Pero Jesucristo tuvo piedad de Pedro y le avisó con un mandato terminante. Pues mete la espada en la vaina. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y pondrá al instante a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Y uno preguntaría, pero Jesús, ¿pero no pedías tú antes al Padre que te quitara el cáliz? Entonces, ¿dónde están las 12 legiones de ángeles? Ya saben ustedes la respuesta. ¿El cáliz que me ha dado el Padre no lo he de beber? ¿Cómo pues se cumplirán las Escrituras según las cuales es menester que así acontezca? ¿Cómo Jesucristo en Getsemaní va a pedir pase de mí este cáliz y yo no sufra? Y quedarían todos los profetas por mentirosos. El Espíritu Santo erró. Es imposible que Jesucristo pidiera eso.
Pero fíjense qué dominio, que habiendo ya empezado una pelea, estando los otros como gorilas ya a punto de echarse encima de los 3 apóstoles, para atarlos también, y Jesucristo impone su autoridad. Tú la espada en la vaina y los otros ni lo toquéis. Dominaba totalmente la situación. En aquella hora dijo Jesús a los que habían venido en busca de él, sumos sacerdotes, jefes de la policía del templo y ancianos: como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y bastones. Cada día estaba yo con vosotros sentado en el templo enseñando, y no extendisteis las manos contra mí para prenderme. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Mas todo esto ha pasado para que se cumplan las escrituras de los profetas. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. O sea que Jesús se entrega al poder de las tinieblas para que después se haga la luz en nosotros. Nosotros también tenemos que entregarnos a la tiniebla de la pasión para que en otros que tal vez no conocemos se haga la luz. Recuerdo un caso que salió mucho por internet y televisión, bueno, en la española no, pero en Colombia sí, de Gloria Polo, una persona muy conocida que le cayó un rayo encima. Antes era una atea terrible, abortista, y le cayó el rayo, no la mató de milagro, y ella cuenta como que volvió de la muerte y se convirtió. Y ella cuenta que cuando le había dado el rayo y se había quedado ella ya sin vida, carbonizada, ella cuenta que vio de alguna manera con su alma que un campesino muy fervoroso que asistía muchas veces a la Santa Misa, que recibía la comunión, un santo varón, pobrecito, cuando vio en el periódico lo del rayo que la había matado a ella, este campesino se ofreció a dar la vida por ella. Y Dios la tomó, y el campesino murió, y ella, Gloria Polo, vivió y se convirtió. Eso es lo que hizo Jesucristo con todos nosotros. Y vamos a verlo también en San Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Ya atardecido, le presentaron muchos endemoniados y arrojaba con una palabra los espíritus, y a todos los que se sentían mal los curaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dice, y aquí vamos a ver que Jesucristo, cuando curaba milagrosamente, lo pagaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice, Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Es decir, que cuando Jesucristo curaba, incluso materialmente, todo ese sufrimiento del que libraba a la persona a la que curaba milagrosamente se lo cargaba Él. De alguna manera misteriosa,
Si no es de la misma manera con los nervios y la misma enfermedad, de otra, pero lo sufría, en lugar de esa persona a la que había curado milagrosamente. ¿Esto quiere decir que nosotros no debemos querer curarnos porque si no lo va a cargar todo Jesús? De ninguna manera. Cuando se trata de una curación natural que está dentro de la providencia divina, Dios quiere que hagamos todo lo que podamos. Y no por eso Jesús se va a cargar con más enfermedades. Nos ha dado los remedios naturales. Y hay que usarlos, porque tenemos que ser responsables con la vida de nuestro cuerpo. Es voluntad de Dios. Pero cuando Jesucristo interviene de una manera milagrosa, excepcional, es para cargárselo Él, como también en la pasión. Se lo cargó todo, para que pudiéramos vivir. Se echó en brazos del poder de las tinieblas. Gracias, Jesús. ¿Y qué haremos nosotros ante este gran ejemplo? Entonces, la cohorte y el tribuno y los satélites de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Los discípulos, abandonándole, huyeron todos. Y un cierto joven le iba siguiendo envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo, y asen de él, mas él, soltando la sábana, desnudo, se escapó de ellos. Hasta aquí era la primera parte que quería meditar de la pasión de Cristo. Ya mañana comenzaré a ver el segundo tema importante de estos ejercicios, que es la oración. Recuerdo que en el 2017 les di algunas conferencias sobre eso, y esta vez voy a recordar esas ideas para que no nos durmamos como hicieron los apóstoles, para que no cometamos otra vez ese pecado original que nos va a arrastrar durante el año siguiente que nos queda si no lo remediamos. Y les voy a repartir fotocopias para que las tengan y les pueda ayudar para adquirir un método de oración mental, y para no rendirse ante las distracciones en la oración vocal. Es un método que está basado en frases de santos, como verán, y a eso nos tenemos que agarrar, a la tradición y a la sabiduría de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, para poder estar despiertos con Jesucristo el tiempo que nos queda en este mundo. Quiera Dios que a partir de ahora nuestra oración sea muy diferente, para que nuestra vida también sea muy distinta.